En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. De la tarde con 10 minutos. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en el programa Psicotema Perú, que siempre transmitimos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Hoy con una edición especial, nos quedamos hasta las 2:30 porque vamos a tratar a la mujer. Mañana se está recordando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así que por ese motivo vamos a desarrollar hoy un programa muy especial y tenemos invitados ya especialistas en el tema, a quienes le damos la bienvenida y les agradecemos desde ya por este compromiso de poder participar en este programa aquí en Psicotema Perú. Saludamos también a nuestros oyentes porque siempre estamos transmitiendo simultáneamente en Radio Libertad en los 820 de la AM. Y el agradecimiento siempre a la comunidad psicológica que con sus consultas, sus comentarios, nos motiva para seguir haciendo este tipo de programas de salud psicológica. Bien, vamos a presentar a mi primera invitada, la psicóloga Shirley Repeto Guzmán. Ella es psicoterapeuta del Centro Mujer del Programa Nacional Aurora del Ministerio. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada Jenny, y a todos los que han permitido la organización del presente evento, que es sumamente importante, no solo en realidad porque estamos a puertas del Día Internacional, ¿no?, sino también porque estamos hablando de un problema público, de un problema social sumamente importante, con repercusiones bastante importantes también en la vida de las damas, de mujeres, niños y población vulnerable en general. Agradezco muchísimo por la oportunidad que se da, por estos espacios que se crean justamente para poder sensibilizar a la población, pero también tomar este espacio como una plataforma donde también ya se pueden ir visibilizando las acciones que se han venido realizando y obviamente aquellos puntos que faltan todavía seguir trabajando para poder eliminar la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y también tenemos como invitado al psicólogo Richard Lizano Villati, él es psicólogo jurídico del Instituto Nacional Penitenciario del INPE. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Pues sí, yo muy agradecido, muchas gracias por la invitación a ti, Jenny, es un gusto volver a encontrarnos, al doctor David Villarreal, nuestro decano regional, compartir con nuestra colega Shirley, respeto que tengo el gusto de conocerla en este momento, y pues para compartir también esta posibilidad, y sobre todo para lo que hace un momento escuché sus palabras, visibilizar nuevas propuestas y en todo caso compartir las experiencias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y también contamos con la presencia del psicólogo Eduardo Mora Rosado. Él es psicólogo clínico y de la salud y es psicólogo voluntario de nuestro equipo de especialistas en salud psicológica del programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Saludando pues no a cada uno de los presentes. Bueno, y esperando de que este espacio sea un espacio de contribución no solamente para los profesionales de la salud, sino también pues para el público en general que nos puede estar escuchando. Muchas gracias. Y bien, quisiera empezar yo con la psicoterapeuta Shirley Repeto Guzmán del Centro Mujer, que sabemos que esa institución trabaja directamente con las mujeres y maneja un registro también de estadísticas que sería interesante poder conocer, al menos en lo que va del año o el promedio que pueda tener hasta el momento en estadísticas, que pueda darnos a conocer sobre cuáles son esas estadísticas tan importantes de la violencia a la mujer. Por ejemplo, en feminicidio o mujeres que han sido violentadas hasta más o menos estos últimos meses del año. Bueno, en realidad le comento que más que ahondar en alguna numeración exacta, me gustaría
adentrarme un poquito más en cuáles han sido de repente las tendencias en relación justamente a la violencia que se ha venido ejerciendo. Un punto importante, ya un poquito haciendo la revisión, el análisis de lo que ha ocurrido, sobre todo en épocas de pandemia, si bien es cierto, los medios de comunicación de repente no han sido tan exhaustivos, visibilizar la cantidad de feminicidios que se hayan podido dar, ello no quiere decir que no se han venido dando, ¿no? Por otro lado, lo que sí me gustaría también señalar es que de acuerdo a los estratos sociales que tenemos aquí en Lima, en el interior del país, se viene dando una tendencia en relación a los tipos de violencia que se vienen dando. Por ejemplo, en relación a los estratos A y B, ¿no? En sectores de repente de muchos mejores ingresos económicos, mucho más pudientes, podríamos decirlo así, suele ser bastante característica la violencia psicológica, se da con mucha mayor fuerza, con mucha mayor tendencia. Eso es en relación a las mujeres, pero si hablamos a población mucho más vulnerable o con doble vulnerabilidad, si es que podríamos llamarlo así, cuando hablamos ya de los adultos mayores, tenemos una tendencia de violencia mucho más patrimonial. Por otro lado, cuando ya vemos el lado opuesto, que son los estratos sociales, de repente F, ¿no? De repente de estratos menos favorecidos económicamente, vemos de que la tendencia cambia. Y en realidad el tipo de violencia que va predominando es la psicológica seguida de la física. Y cuando hablamos, por ejemplo, de población como con mucha mayor vulnerabilidad, como es el tema de los adultos mayores, o en el caso de los niños, por ejemplo, vamos a ver casos de negligencia. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente no se están satisfaciendo las necesidades, sean psicológicas o básicas, también le llamamos así, ¿no? Para que se pueda continuar en este caso su subsistencia, o por lo menos una vida con calidad de vida, ¿no? Entonces allí quería ahondar un poquito, porque en realidad esa información es una materia de análisis muy importante también, ¿no? Y solo para acotar este pequeño punto, aquí en estos servicios de los centros de emergencia mujer es bastante característico que también lleguen mujeres profesionales, mujeres con carrera, con trabajos muy solventes, los cuales no las exime de ser también personas víctimas de violencia o con antecedentes de disfuncionalidad familiar o con dependencia emocional, que bueno, de repente lo tocaríamos en otro momento. Sin embargo, lo que puedo ir señalando hasta el momento es que la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se dan definitivamente en todos los estratos sociales, con ciertas tendencias, como le digo, de acuerdo a los mismos, a los estratos, pero en definitiva se da en todos los estratos sociales. Muchísimas gracias. Gracias a usted por este aporte de las tendencias, ¿no? Importante para el desarrollo del tema. Doctor Lizano, usted que maneja esa parte jurídica, bueno, se ha visto que en la pandemia definitivamente los casos que allá habían de violencia contra la mujer se han agudizado y han aumentado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la atención o el procedimiento, podríamos decir, que nos puede dar a conocer que tengamos nosotros cierta seguridad, bueno, aquellas mujeres que son violentadas, para que se puedan atender con una asesoría jurídica, ¿no? Para poder conocer ese aspecto. Bueno, dentro de las atenciones que da el Instituto Nacional Penitenciario, podemos dividirlas en dos tipos. La primera, que se hace de manera intramuros, y aquí podemos nosotros decir que específicamente para este segmento delictivo se está construyendo de la mano con el Ministerio de la Mujer, específicamente la Oficina Técnica, un programa el cual está siendo adaptado con su asistencia y que también va a ser implementado en el medio libre. Esto es para aquellos que han cometido algún tipo de faltas y cumplan algún tipo de sentencia de menor gravedad. Este programa
creemos es muy importante por la necesidad no solamente de incluir a la mujer y su atención, sino también de complementar esta misma con la del agresor. Y en ese sentido, el programa que hasta la fecha se viene dominando sin ninguna formalidad, pero pues tiene el sentido de abordar estos grupos. ¿Qué es lo que pretende el programa? Muchas veces se entiende que los hombres tienen un perfil psicopatológico, pero está visto en investigaciones, por ejemplo, como las que hizo Wilson Hernández Breña, que forman un margen bastante pequeño. 4 de 100 mujeres está caracterizado por un agresor psicopatológico o psicopático. Y por otro lado, entenderlo como que se trata de una enfermedad mental. Esto también es un error, digamos, estadístico, ¿no? En el sentido de que es un grupo muy minoritario. Entonces, lo que se atiende en este programa es tomar el enfoque de género, el cual reconoce la diversidad y reconoce la construcción social de muchas personalidades, ¿no? De los estereotipos, en fin, de los esquemas diversos. Y entonces, a partir de este enfoque, reconocer la necesidad de un programa psicoeducativo o reeducativo, si se quiere. Y entonces darle la oportunidad a que se reconstruya cognitivamente a estas personas que se ven involucradas en violencia, no solo familiar, ¿no?, sino específicamente violencia hacia la mujer. Entonces, por ese lado, está, digamos, en construcción, en etapa de validación este programa, que consideramos es muy importante porque está juntando a un colectivo de jueces que está muy vinculado a lo que es la violencia de este tipo. Por favor, que si pueden mejorar un poco su audio, no sé si es de su máquina o también el volumen de su voz para que en la próxima respuesta pueda escucharlo mejor. Sí lo hemos escuchado, pero nos gustaría escucharle mejor para que esté más nítido. Ahora conversamos con el doctor Moras. Él es voluntario, como dije al principio de la presentación del Programa de Prevención de la Violencia Familiar y el Feminicidio. Licenciado Moras, la pandemia ha agudizado los casos de violencia. ¿Por qué es que se da esta figura? ¿Por qué es que se da esta situación? Que aún estando en casa, a convivir mejor, a tener más tiempo, porque tenemos un poco más de tiempo quienes seguimos quizás en trabajo remoto u otros trabajos que se hacen desde casa por el confinamiento. Sin embargo, vemos que las cifras se han incrementado. Sí, adelante. Muchísimas gracias, Jenny. Bueno, un tanto la lógica nos dice que el hecho de pasar más tiempo en casa debería de favorecer para las conexiones, para las relaciones, para mejorar la dinámica, ¿no? Lo que no nos hace ver la lógica es lo que está detrás, lo que ya se ha manifestado en algún momento. En este caso, todos nosotros los que estamos acá presentes hemos pasado esa primera parte, ¿no? Cuando hacíamos el trabajo completamente remoto y estábamos todo el tiempo en casa, no habían rutinas, la forma en la cual nosotros sacábamos el estrés o nos contactábamos con los demás, que forma parte de una rutina diaria, que es lo que hacía, nos hacía de que pudiéramos estar conectados con otras personas y eso a su vez de poder mantener la misma línea de la relación que teníamos, ¿no? Pasar un tiempo fuera, luego regresar, continuar con la relación, ir a descansar, despertar y nuevamente esa rutina de lunes a viernes, ¿no? Ahora, cuando se cortó esa rutina, ¿qué fue lo que sucedió? Que todos pasamos de estar confinados en casa. Muy aparte de las propias características de la personalidad, que en este caso sería una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, hay que evaluar la relación previa a ese momento, ¿no? Si es que una relación, ya sea de pareja, familiar, en este caso incluso de padre a hijo, ¿no?, o de las personas que puedan vivir dentro de casa, no era buena, no era estrecha, no era cercana, pues evidentemente esto no va a cambiar de la noche a la mañana porque voy a pasar más tiempo dentro de
el lugar dentro de lo que es la casa, sino más bien que tal vez esa distancia que había, esas dificultades que ya se encontraban, pues se van a poder observar muchísimo más, ¿no? Es como sacar lo que es la basura que había colocado debajo de la alfombra, ¿no? En algún momento cuando levanto me doy cuenta de que allí está, de que nunca se fue. Bien, lo mismo ha pasado en las situaciones, en este caso familiares, ¿no? El hecho de, pues, no tener espacios para poder sacar lo que es el estrés diario, la angustia de lo que iba a pasar, porque nadie sabía que íbamos a quedarnos tanto tiempo confinados, por ejemplo, por el tema de la pandemia. Mucho se dijo que era una semana, 15 días, un mes, y al final fue prácticamente un año que no pudimos salir y que ahora salimos con ciertas restricciones, igual protegiéndonos. Pero toda la presión que es económica del trabajo hizo pues no de que este estrés aumentara y lamentablemente si la persona no cuenta con recursos antes de ello, no los va a aprender o no van a aparecer en este momento, ¿no? Las discusiones evidentemente fueron aumentando y poco a poco se fue haciendo mucho más intensa la discusión, pasó de repente a lo que es una crítica, luego pasó a una actitud defensiva, luego pues a retirarme del problema y echarte toda la responsabilidad a ti, y por último puede haberse instalado lo que es el desprecio, ¿no? Que en este caso pues es un alto predictor de separación, de divorcio, de rompimiento de una relación, ¿no? Gracias, doctor. Bien, ¿cómo nosotros podríamos estratos más altos, en el sentido de que cómo se puede visibilizar en ese caso, ¿no? Ustedes que trabajan también en atención directamente de la mujer violentada, ¿cómo es que se conoce ese registro de ellas? ¿Cómo es que se conocen los casos? Porque mayormente no se sabe porque no denuncian, ¿no? A veces no hay un registro en los estratos más altos porque no se atreven a denunciar. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? No la escuché muy bien. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Le decía que usted nos habló de las tendencias en los tipos de violencia que hay, en la violencia psicológica en los estratos, digamos, más altos, ¿no? Más favorecidos en cuanto a lo que es la economía. En ese sentido, la pregunta es esta situación, porque mayormente estas mujeres que son también violentadas con este tipo de violencia no denuncian. Sí, entiendo lo que me está señalando. Bueno, definitivamente es un contexto bastante complejo el abordar de pronto a mujeres ya de un estrato social más favorecido económicamente. Y este tema en el que estas damas no accedan no es tanto porque no se tengan los recursos para poder hacerlo o el conocimiento de repente para poder hacerlo. Muchas veces lo que limita este accionar son los mitos que se van dando en torno, ¿no?, al tema de mi estatus, el perder de repente el estatus o de repente que mis amistades o de repente el prestigio social que yo pueda perder en este contexto. Porque recordemos que en estos estratos sociales vamos a encontrar ya tanto presuntas víctimas como presuntos agresores, ya personas instruidas, ya personas, gente profesional. Entonces, lo que va mediando o interfiere en que justamente uno pueda acceder aquí a justicia no es tanto la falta de recursos en ese contexto en particular, sino de los mitos que pueda haber a la pérdida de prestigio social que pueda haber de por medio. Por allí va principalmente la dificultad para que estas damas puedan acceder a un servicio especializado en la temática de violencia para que puedan salir justamente de la situación que las aqueja, ¿no? Ok. Gracias, licenciada. Licenciado Lizano, usted estaba que nos comentaba sobre el perfil psicológico del agresor.
¿no? Entonces, sobre eso, si nos podría detallar mejor, nos mencionó que a veces hay una equivocación cuando se menciona de que todos los agresores tendrían alguna enfermedad mental, ¿no? Que a veces se les etiqueta de esa forma, o algún tipo de problema de salud mental. Pues sí, estamos mejor con el audio ahí. Sí, doctor, ahora sí, le escuchamos mejor. Bueno, hay quienes han hecho investigaciones acá en nuestro medio y entonces han pues clasificado al agresor, pero antes de ello han puesto bien en claro de que el término agresor es un término muy ambiguo. El término agresor realmente nos dice mucho y a la vez no dice nada. Entonces, al investigar este concepto, se han encontrado tres modos en que el agresor, dentro de este campo de estudio que estamos haciendo, se evidencia plenamente, ¿no? Aquel que tiene una baja intensidad, aquel que tiene una alta intensidad en su agresión, y aquel que tiene una alta intensidad, pero tiene una predisposición al feminicidio. Este tercer grupo, que es el que nos interesa, tiene un porcentaje bastante bajo de incidencia. O lo que queremos decir es que aquel que finalmente comete este tipo de delitos, pues no se caracteriza precisamente por ser un enfermo mental, ni tampoco por tener rasgos psicopáticos o tener trastornos de la personalidad, sino más bien dentro de las características están rasgos a los que podemos decirle están normalizados, están de alguna manera configurados por el imaginario de nuestro colectivo social y en donde pues todos podemos intuir que se encuentran ideas machistas, creencias irracionales, emociones inmaduras, construcciones de lo que es ser un hombre con muchos sesgos. Este es el perfil del verdadero agresor con tendencia feminicida. Aquel que piense que el feminicida es un sujeto psicopatologizado o con trastornos de la personalidad está cometiendo un error. Por lo menos estadísticamente es baja la incidencia. Ahora bien, en Canadá, por ejemplo, el profesor Delroy Paulus ha investigado este tema en parejas que son conflictivas, pero se entiende que conflictivas de manera crónica, que se mantienen en el tiempo. Esta es una situación, un contexto un tanto diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran en estas parejas violentas? Encuentran que existe esa triada psicopatológica caracterizada por maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Y luego, en investigaciones posteriores, se encuentra que existe una tercera variante que es el sadismo. Entonces, pero esto ocurre en este tipo de parejas. Pero lo otro es algo relativamente, sí, diferente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar un elemento preventivo en este tipo de perfiles masculinos, deberíamos incidir en una etapa significativa de la vida, que es la adolescencia, o lo que podríamos llamar la primera adolescencia o la segunda adolescencia, que es la etapa más fértil, en donde se consolidan estas formas de pensamiento muy arraigadas en el machismo y sobre todo en un concepto de hombre bastante, digamos, sensible, ¿no? Hace poco, nuestro colega acá presente, hace unos minutos, habló sobre la figura del desprecio, ¿sí? Me hizo recordar el caso de un joven en Gamarra que era costurero y entonces su pareja, o sea, él le incrimina a su pareja y le dice, ¿por qué vienes tan tarde? ¿Y tú qué me sacas en cara si nosotros ya no convivimos, estamos acá por nuestros hijos? Y la frase siguiente fue, pero muy dañina. Este cuerpo es mío, no es tuyo, no te pertenece. Y le saca en cara, ¿no?, que su hermano fue mejor amante que él. Esta segunda verbalización de la pareja detonó la ira en esta persona, porque lógicamente se sintió despreciado y le quitó la vida a ella. Entonces, este elemento de desprecio me parece muy importante rescatarlo, ¿no?, y trabajar sobre ello. Muchas gracias, doctor Lizano. Licenciado Moras, respecto a la violencia, ¿por qué hasta este año, hasta el 2021, aún, y estamos a un día de recordar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
aún seguimos teniendo muchos casos, y unos más graves que otros quizás, y va en aumento el feminicidio, la violencia a la mujer, violación sexual, la desaparición de muchas mujeres. Ahora vamos a leer algunas estadísticas que están interesantes para compartirlas con ustedes. Y esto sigue ocurriendo, ¿no? A pesar de que hay también programas de prevención, ¿no? Como el de nosotros, por ejemplo, de acá del Colegio de Psicólogos, ¿no? Que hemos estado trabajando en las charlas con los centros educativos. Claro, es algo paradójico realmente, ¿no? Porque uno hace la idea de hace unos años atrás, la meta de la OMS, por ejemplo, era el hecho de poder bajar los índices de ansiedad y depresión porque se habían convertido en el número uno de las enfermedades mentales, pero nos damos cuenta, y esa era la cifra para el 2020-2021. Vemos los estadísticos y nos hemos dado cuenta de que cada año ha venido en aumento, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la violencia contra la mujer y cualquier tipo de violencia, ¿no? Si bien es cierto, se fijan metas para poder trabajar, al parecer no estamos yendo y trabajando de una manera multidisciplinaria y al atacar todos los frentes, ¿no? Para ello también implica pues tener un presupuesto asignado que no sea uno tan corto como el que se tiene en la actualidad, ¿no? Ejemplo para ello, pues no, si los presupuestos fueran equitativamente para lo que es este trabajo, muy probablemente los programas como los voluntariados serían muchísimos menos porque llegarían a la totalidad de las personas, ¿no? Sin embargo, pues se tienen que dar estos programas justamente para poder llegar hacia donde el Estado no puede, ¿no? Ejemplo, los colegios a los cuales ustedes hacen contacto, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, para un colegio, una institución educativa pública, a través de lo que es el CAS, pero no todos los colegios, aun cuando existe una ley, tienen un psicólogo o una psicóloga dentro de la institución que pueda trabajar programas preventivos. No tiene alguien que pueda generar alianzas con la DEMUNA, con el INAVIF, con el SEM, con los aliados estratégicos, porque no tienen a esta persona dentro de, ¿no? Y yo creo que a veces incluso nos olvidamos muchísimo de lo que es el trabajo justamente desde lo básico, que viene a ser tanto la familia como la escuela, ¿no? Si es que olvidamos estos dos puntos y trabajamos con la persona ya joven, ya adulta, pues nos vamos a dar cuenta que esa persona ya ha formado tanto pensamientos, ideas, esquemas, cogniciones, formas de poder expresar y de manejar sus emociones, conductas, ¿no? Los comportamientos. Y va a ser mucho más complejo ya en la actualidad poder trabajar directamente con ellos. Va a ser necesario muchísima mayor atención, probablemente muchísimo mayor presupuesto, ¿no? Si trabajáramos mucho más dentro de lo que es la parte de la prevención, es muy probable que incluso evitaríamos el uso de entidades, pues no, de hospitales o de centros con mayor nivel, en este caso, para lo que fuera la atención, ¿no? Creo que una cuestión básica vendría a ser lo que es el tema de la prevención, de tener personas altamente capacitadas para que puedan brindar ese servicio, el tener evidentemente eso acompañado con un tema presupuestal, ¿no? Para poder en este caso también tener a ese buen profesional y capacitado con no solamente con esa vocación de servicio, sino también con un estándar bastante alto en lo que es la parte de la atención. Y bueno, creo que lo que les mencioné, ¿no? El poder aportar y generar este espacio también de la psicología dentro de lo que son los colegios y también dentro de lo que son las familias, ¿no? Gracias. Licenciada, repito, en el Centro de Mujer que usted trabaja, me imagino que a diario hay muchas atenciones de mujeres que van por diferentes motivos y por diferentes tipos de violencia, ¿no? Sería interesante saber cuál es la frecuencia en forma general, porque bueno, usted nos dijo por sectores, pero en totalidad, más o menos, ¿cuál es el promedio de mujeres que a diario están llegando para pedir una atención? No, a ti te dice. ¿A mí? Perdón, sí, parece que podrían por favor las personas que están también compartiendo el Zoom con nosotros
tener sus micrófonos apagados para que puedan solamente escucharse a los invitados de hoy. Gracias. ¿Me escuchó la pregunta, licenciada? Sí, que en frecuencia, ¿cuántas personas aproximadamente uno puede ir recibiendo por día en los centros de emergencia mujer? Le comento que en realidad un tanto la frecuencia puede ir cambiando dependiendo también del lugar donde esté ubicado el centro de emergencia mujer. Le comento que el Ministerio de la Mujer ha implementado de manera general tipos de centros de emergencia mujer. Por ejemplo, hay uno que funciona dentro de un hospital que está en el interior del país. Hay otros que se les llama los SEMS y hay otros que se les dice, perdón, los SEMS en comisaría. Entonces eso también tiene mucho que ver en el tema de la recepción de las usuarias, ¿no? Yo trabajo actualmente en la zona del Callao y en promedio al día estamos recibiendo entre 10 a 15 personas por turno. Y justamente esto va a depender de los turnos que también tenga el respectivo centro de emergencia mujer. En relación a la tendencia de casos, como bien lo había señalado inicialmente, el mismo va a ir difiriendo, ¿no? O se va a ir diferenciando en torno al estrato socioeconómico. Y, por ejemplo, aquí en la zona de Callao, predominantemente recibimos los de violencia psicológica, seguida de la violencia física. Luego tenemos los casos de violencia sexual también. Y ya en otro o como cuarto punto, los casos de negligencia, que es en realidad un subtipo de violencia física, de acuerdo a la que nos dejamos sobre los tipos de violencia. ¿Y cuáles, ahí se podría complementar esta pregunta, cuáles son las causas más frecuentes de esos mismos casos que se registran, ¿no? A diario, ahí en la zona del Callao, por ejemplo? Bien, en el caso, por ejemplo, o bueno, por lo menos en la zona en la que yo estoy trabajando ahora, de por sí ya tenemos antecedentes de larga data de disfuncionalidad familiar. Y dentro de los motivos de los conflictos o la razón del conflicto, muchas veces están los temas de propiedad, ¿no? Eso se suele ver mucho, por lo menos en la zona en la que yo estoy trabajando. Por otro lado, también lo que me preocupa muchísimo, y lamento mucho que a veces se tengan que dar así las cosas, cuando nosotros intervenimos casos de violencia sexual, principalmente nos llegan los casos de menores de edad, más que propiamente de damas o de adultos mayores. Y en relación a los menores de edad, siempre o casi siempre lo que vemos es que estos casos se suelen dar por quien vive, también lo comparte en la vivienda. Entonces, esa es una tendencia bastante marcada también aquí en el Callao, que generalmente los menores de edad son vulnerados y lamentablemente lo es por una persona quien vive, que comparte espacio familiar. En relación a las mujeres quienes padecen violencia psicológica, quienes son objeto de violencia psicológica, vemos de que la tendencia, una tendencia altísima, son por parejas o exparejas. Esa es la tendencia bastante fuerte. Y en un segundo momento, bueno, ya son por personas quienes también comparten el espacio familiar, ¿no? Y ya familiares de primer grado, segundo grado, que como digo, comparten también espacio intrafamiliar. Su micrófono está apagado. Disculpe. Lo apagué por precaución. Ya, ahora sí. Licenciado Lizano, conocemos que usted está al frente de un programa muy interesante, que es un programa que va orientado hacia aquellos hombres que han cometido un delito de agresión, de violencia, ¿no? Llámese violencia sexual o de otro tipo. Nos gustaría que nos pueda dar mayores alcances sobre este programa que está también bajo la gestión del INPE, si no me equivoco. Claro que sí. Pues bien, es un programa que se va a aprobar, está en la etapa de validación y que tiene un objetivo claro, ¿no? Reeducar al sujeto violento, darle una alternativa para que pueda tener en su repertorio otro modo de conducirse. Entonces, está conformado por muchas sesiones educativas.
Se entiende que deben de ser aproximadamente 50 sesiones educativas. Estas sesiones incorporan módulos, y dentro de los módulos se encuentran, por ejemplo, la construcción de estereotipos, que es algo que muchas veces se maneja, lo dicen, pero no saben de dónde salió, de dónde nace, ¿no? Cómo se aprenden formas de pensamiento sexista. Y aquí los medios de comunicación pues tienen una implicancia grande, ¿no? Los roles tradicionales de género y cómo estos se construyen a lo largo de las coyunturas históricas, de cómo existen formas microscópicas de ejercer violencia, así como existen formas macroscópicas y microscópicas. De igual manera, la prevención de recaídas es un elemento también importante. Ahí tomamos como referencia la teoría de Peters. Los pensamientos de riesgo o aquellas creencias que puedan ser disfuncionales. La toma de decisiones basadas en la solución de problemas de Zurilla. Las ponemos en prácticas acá. Un elemento importante es sobre cómo han aprendido a sentir celos. De qué manera se desarrollan los celos, que esa es una parte pues que yo diría todos nosotros en algún momento nos involucra como hombres, ¿no? Sin embargo, la intensidad, y sabemos los distintos tipos de celos que hay, en ellos es difícilmente manejable, ¿no? La conducta racional no llega, no alcanza, no tienen capacidad de inhibir esa intensidad de los celos. Entonces, el proyecto de vida es otro tema muy importante que se toma en cuenta, porque el proyecto de vida es lo que nosotros vamos a construir en adelante. Esto está basado no solamente en metodologías de terapias racionalistas, sino también, diríamos, de corte vivencial. Y entonces ahí se incide mucho sobre, por ejemplo, lo que los cognitivistas llaman los pensamientos rumiantes. En este caso, desde otro enfoque, se le puede llamar la voz interior, ¿no? Todos nosotros de alguna manera tenemos eso, ¿no? Y son aspectos que se recogen en los módulos, ¿no? Sobre el respeto que deben tener los hombres por el otro, sobre el aprendizaje del niño y el deterioro de las emociones. Quien ha trabajado con hombres en violencia saben que tienen este niño deteriorado o yo deteriorado o sesgo cognitivo, como le querramos llamar, ¿no? Y entonces todo esto involucra en los módulos y otros más que se orientan, repito, a que esta violencia, a que este comportamiento no vuelva a reincidir. Ahora bien, es importante recalcar lo siguiente: la mirada del programa no está psicopatologizada ni vista desde un punto de vista de la salud mental, no, sino más bien bajo un enfoque reeducativo, ¿no? Y esto es una cuestión, como me pueden dar fe acá mis colegas, amparado en la Comisión Interamericana, ¿no? Que nos dice, que nos lleva a definir la violencia y a tener un enfoque de género que es el que nos ayuda a entender mejor esta realidad, ¿no? Ok, doctor. Y hay una pregunta más, añadiría. ¿Es posible que un agresor o un feminicida pueda cambiar, dado sobre la base de estos programas que se están convocando, estas iniciativas? Bueno, el programa va a tener una etapa piloto que se va a dar el próximo año. Ahora bien, esta pregunta es bien delicada porque hay un caso muy sensible que llegó al penal de Castro Castro hace algunos años, ¿no? En donde el sujeto mata a sus hijos y mata a su mujer, ¿no? Es una situación bien delicada y el tipo quería matarse dentro del penal. Fíjense, aquí uno podría decir que este señor tiene amplias posibilidades de volver a reincidir. Sin embargo, existen instrumentos que estamos utilizando en el programa, instrumentos que permiten evaluar la posibilidad a través de protocolos estandarizados de riesgo, ¿sí? Estamos tomando, por ejemplo, el CBR20, el HCR20 también, que son instrumentos que nos ayudan mucho a valorar el riesgo social. Y entonces, entre otros, ¿no? Como el SARA o el PCL, que son instrumentos conocidos en el ámbito forense y que nos permiten responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, de una manera más protocolar, más estructurada, diríamos, se va a poder hacer esa evaluación de manera individual.
Este caso que mencioné hace unos minutos es un caso muy sensible y caso mediático. Sin embargo, si nosotros valoramos con estos protocolos a esta persona, encontramos pues que no tiene los antecedentes tan, digamos, criminógenos como otros casos donde nosotros podríamos, a través del uso mismo de los protocolos, pensar de que sí podría hacerlo. Solamente a través del piloto, a través de la ejecución de este programa, finalmente podremos gozar de esa confiabilidad del mismo, ¿no? En este momento está en etapa de validación por jueces, donde personas que han trabajado con hombres violentos van a dar fe de la idoneidad del programa. Gracias, doctor Luciano, gracias. Licenciado Mora, bueno, en la experiencia que estamos teniendo en el programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio es realmente muy productivo, y dentro de los temas que se tocan ahí, que ustedes como psicólogos tratan en sus sesiones, está el tema del ciclo de la violencia, que me parece muy interesante dar a conocer al público en general que no lo conoce, a la comunidad, a los oyentes que nos siguen, de cómo será este ciclo de violencia y qué tanta influencia tiene en que justamente no pare la violencia, que no cese en un hogar la violencia, ¿no? Que siempre que sea constante. Bien, muchas gracias por tu pregunta, Jenny. Bueno, justo dentro de uno de los temas que se brinda en los colegios a los cuales se ha podido brindar este apoyo a través del programa, pues se habla sobre lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Hablando en este caso o trabajando en la parte psicoeducativa, ¿no? Que va a ser sumamente importante para luego poder dar paso ya a lo que son los temas de las estrategias, ¿no? La identificación de, ¿no? Alguien no puede saber qué cosa está pasando si es que no conoce realmente el concepto del mismo, ¿no? Vamos a hablar, pues, ¿no? De distintas fases, ¿no? Hablando, por ejemplo, de una fase de acumulación de lo que es la atención, ¿no? En la cual vamos a ver distintas características, tanto en lo que va a ser la parte agresora, como también en lo que va a ser la víctima, ¿no? Quien recibe, en este caso, la violencia, ¿no? Vamos a ver en la parte agresora, pues, de que se va enojando con facilidad, discute, va a estar culpabilizando a la otra persona, va a ir provocando aumento de la tensión, ¿no? En ese momento. Pues vamos a ver al otro lado, digamos, en la otra cara de la moneda, a quien recibe esa violencia, distintos intentos de desagravio, ¿no? Distintos intentos de reparación en cuanto a lo que es la relación, ¿no? El ejemplo, pedir disculpas, el hecho de pedir tiempos también fuera, de retirarse de la propia situación, ¿no? El tratar de poder calmar a la otra persona también, ¿no? El hecho de poder complacer, el no hacer caso incluso o caso omiso a la molestia que puede tener la otra persona. Sin embargo, esto lo que va a generar en la otra parte es seguir acumulando, ¿no? Seguir dando y seguir generando tensión y estrés en esa parte, ¿no? Ya luego vamos a poder ver lo que es esa fase en la cual la persona explosiona, ¿no? Se da ese boom en ello, ¿no? Y bueno, van a haber distintas formas, ¿no? Ya dentro de lo que es la parte física, la psicológica, incluso, pues, ¿no? El tema sexual, por ahí escuché también lo que es la parte patrimonial, económica, ¿no? Que son distintas formas de violencia en la cual se está dando, ¿no? Sin embargo, pues, ¿no? En este ciclo de la violencia, que es el que nosotros buscamos romper, también se da esa fase en la cual es la llamada luna de miel o arrepentimiento, ¿no? En la que el agresor muestra de repente algunos días o una semana o un cierto tiempo el hecho de haber estado arrepentido, ¿no? Demuestra afecto, se va comportando de una mejor manera, la otra parte lo entiende como que va a ir cambiando, ¿no? Y que esto no va a volver a suceder. Incluso hay distintas frases que se dicen, ¿no? Esta es la última vez, discúlpame, no era yo, me desconozco, ¿no? Te pido por favor que me perdones, ¿no? Se trata de prometer, ¿no? Y minimizar incluso el propio asunto, ¿no? Esto ha sido algo del momento que está sumamente caliente, ¿no? Y en este caso también se puede ver por parte del agresor el hecho de poder pedirle a la otra parte que también pueda ir cambiando, que pueda ir generando de repente ciertos cambios en su conducta para que él no pierda la paciencia, ¿no?
nuevamente echando esa responsabilidad a la otra persona, ¿no? Mi manejo de emociones depende de lo que tú hagas o de lo que tú no hagas, ¿no? Y de la otra parte, pues no, está esta expectativa de cambio, esa esperanza que se tiene de que las cosas no se vayan a dar nuevamente, que esta haya sido la primera y única vez, ¿no? Pero este es temporal, ¿no? Esto es algo sumamente específico, esto no se mantiene porque no se está trabajando para poder generar un cambio no solamente en la persona o las personas, sino en la propia relación, en la propia manifestación de sus, de repente de sus deseos, de sus opiniones, de sus pensamientos, de su forma en la cual ellos están expresando, ¿no? Y si es que al final no se corta ello, pues como su propio nombre lo dice, va a ser un ciclo el cual se va a seguir retroalimentando y no va a haber un momento en el cual lamentablemente pare, ¿no? Y eso es evidentemente lo que se trata o lo que se busca de cortar, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Licenciada, repito, en la institución en la que usted labora, ¿cómo es que el procedimiento, cómo se da para la asesoría a todas esas mujeres que son violentadas o quizás a familiares también que acuden para poder denunciar estos hechos, ¿no? ¿Cómo es que se hace ese trabajo de atención hacia esos casos para justamente sensibilizar a que sigan denunciando? Le comento de que justamente por las construcciones sociales que se dan en torno a lo que se le llama conflicto y violencia, que en realidad hay mucha confusión, cuando acogemos a nuestras usuarias, muchas veces ellas vienen consultando o pidiendo alguna asesoría psicológica principalmente, porque manifiestan tener problemas de pareja con sus respectivos convivientes, con sus esposos, con sus enamorados, etc. Sin embargo, cuando nos vamos dando cuenta, ya en el discurso, vamos identificando que son situaciones de violencia. E incluso hasta por los riesgos vamos identificando también, ¿no? Porque nosotros categorizamos por riesgos un caso de violencia cuando llega a nosotros. Cuando ya acogemos a una usuaria, en un primer momento, la evaluamos psicológicamente para poder ver el alcance de la situación de violencia, pero también qué tan afectada está la misma, ¿no? Y dentro de esta afectación vamos a ir considerando el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, cambios conductuales que se hayan podido dar a raíz justamente del ejercicio de esta violencia. Y por otro lado también está el trabajo del área social. Nosotros trabajamos de manera multidisciplinar. Entonces, la mujer van a encontrar 3 profesionales: los psicólogos, trabajadores sociales y los abogados. Los psicólogos, bueno, como ya mencioné, nosotros valoramos la afectación psicológica frente a casos de violencia, pero también brindamos orientación y consejería y acompañamiento psicológico justamente en torno a esta temática. Por otro lado está también el área social. El área social lo que hace principalmente es poder identificar la red de soporte familiar y o amical que pueda tener esta persona usuaria, esta presunta víctima, porque justamente por el impacto que la misma situación de violencia genera, y también el impacto emocional, el impacto psicológico con el que viene ya la usuaria, la afectación con la que ya llega a nuestras oficinas, muchas veces ¿no? Hasta llegan con un tema de dependencia emocional, con un antecedente de tolerancia a la violencia, con un antecedente familiar cargado de disfuncionalidad, con un antecedente de vida cargado de disfuncionalidad también, ¿no? Entonces se requiere de manera oportuna activar las redes justamente familiares o amicales que estos usuarios o usuarias puedan tener, y de esta manera generar esta confianza, esta red de soporte, como nosotros le llamamos, para que nuestras presuntas víctimas no tengan que atravesar el proceso sola. ¿Por qué? Porque justamente como mencioné hace un momento, ¿no? También nosotros contamos con el servicio legal. El servicio legal justamente lo que hace es poder orientar a las usuarias y explicarles cómo es que funciona un poco este circuito para el acceso a la justicia. Pero ¿qué es lo que ocurre? En algunos casos sucede que nuestras usuarias ya llegan a nosotros habiendo interpuesto una denuncia, pero en otros casos, justamente, como son usuarias que ya tienen un perfil ya característico orientado más a la dependencia, por ejemplo, un perfil más dependiente, entonces no suelen justamente hacer valer sus derechos. Y en muchos casos
no se sienten en la capacidad de hacer esto, que quiere decir, voy y solicito apoyo a la comisaría, yo misma gestiono, o yo misma voy a la DEMUNA, por ejemplo, no solicitar información por un tema de alimentos, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? Entonces no están empoderadas, desconocen cómo funciona un poco el aparato judicial. Ahí entra justamente el área legal, en la cual orienta, empodera a las usuarias, pero también pasa de que en muchos casos se llegan a poner denuncias de oficio. Nosotros como institución, ¿no? Como Centro de Emergencia Mujeres, representación del Ministerio de la Mujer, ponemos justamente estas denuncias, como mencioné de oficio, amparados justamente en la ley 3364, ¿no? Que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Es la ley que rige nuestro trabajo en general. Entonces, el trabajo es muy interesante porque hacemos un trabajo no solo de identificación de la violencia, sino también de sensibilización. Le comento que dentro del grueso de la población de damas que atendemos están justamente jóvenes, mujeres en edad reproductiva, y justamente ellas muchas veces he escuchado decir esto, ¿no? Mi pareja me celaba, ¿no? Manifestaba conductas celotípicas. Se enojaba cuando yo salía con mis amigas, se enojaba cuando de pronto quería iniciar una nueva actividad, pero yo lo veía como algo normal. Yo más bien lo interpretaba como que era que mi pareja tenía interés por mí, como que en otras palabras fuese una evidencia de amor. Pero cuando ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Y les explicamos que cuando ya hay un tema de conducta vigilante o una conducta persecutoria incluso, porque hay agresores, ¿no? Que siguen a las usuarias por más que ellas ya han terminado la relación para con ellos, les vamos explicando cuál es el alcance de la violencia psicológica principalmente, porque la física la identifican rapidísimo, ¿no? Pero la psicológica muchas veces lo asocian con gritos e insultos, pero no lo asocian, por ejemplo, como les decía, ¿no? Con un tema de desvalorización, con un tema de humillación, con un tema de amenaza de muerte u otro tipo de amenazas también, como a veces se da, ¿no? En otros casos de querer quitar a los hijos. A veces hay mucho el tema de votar constantemente a las usuarias de la casa a son de castigo, ¿no? Por haberse comportado mal, o el comportamiento de las usuarias no encajan dentro de este pensamiento ya que tienen estas personas agresoras. Como comenté, el hecho de la continua vigilancia o esta conducta persecutoria también, pues, ¿no? Entonces, todo este abanico que acabo de mencionar justamente está afín a la violencia psicológica propiamente. Y en gran porcentaje nuestras usuarias no suelen identificarlo. Entonces, en el trabajo aquí del CEN nos orientamos mucho en el tema también de la sensibilización, que ellas tomen conocimiento que la situación que estaban atravesando no era un simple problema de pareja, sino que estaban vivenciando una situación de violencia como tal. Porque, como les digo, ellas lo confunden mucho con un conflicto de pareja, con un problema que requiere una terapia de pareja, y no un tema de violencia como tal, ¿no? Ahora, ese es en el primer nivel de atención, si es que se le puede llamar así. Posteriormente a ello, cuando ya vamos validando un caso, nosotros, todo centro de emergencia mujer tiene un área de promoción. El área de promoción principalmente su trabajo es en campo, que trabaja mucho el tema de la sensibilización, articulación con otras instituciones, y bueno, muchas acciones tiene esta área, pero uno de los puntos que me gusta mucho del trabajo que realiza esta promoción es que se les brinda a las usuarias unos servicios diferenciados, como por ejemplo el acompañamiento psicológico como tal, donde se estructuran sesiones donde a las usuarias se les va explicando, ¿no? Sobre el ciclo de la violencia, que justamente el licenciado Eduardo ya lo ha mencionado, se les va también explicando, ¿no? Sobre cuáles son estos canales en los cuales ellas pueden tomarlo y verlo como recursos de ahora en adelante para que puedan acceder a justicia. Por otro lado, también hay talleres de empoderamiento económico, donde justamente lo que se busca es poder fortalecer los recursos de afronte y estas capacidades de las usuarias, ¿no? Ayudarles a identificar los recursos que ellas tienen para que justamente puedan de pronto generar ingresos y comenzar a lograr una independencia económica. Por otro lado también, eso fue un temita que aprovecho ahora también a mencionarlo, dentro de la ley 3364 contempla también la atención de las presuntas víctimas de violencia, justamente para que puedan llevar una terapia psicológica, ¿no? Que tiene un efecto mucho más
recuperativo, si es que se le puede llamar así. Y por otro lado también está el aspecto reeducativo, que ya el licenciado Richard lo había mencionado, ¿no? Pero bueno, específicamente en el tema de las usuarias, nosotras luego también derivamos a las mismas a las instituciones del Ministerio de Salud, dependiendo justamente de la afectación que nosotros vamos viendo previa evaluación que ya le había mencionado. Es bastante preocupante, ¿no? Porque en muchos casos, ya en mi experiencia comento ello, si bien es cierto, lo típico que he notado en mi experiencia es que hay indicadores bastante altos y frecuentes de ansiedad y depresión. Pero por otro lado, también he notado a usuarias que ya presentan indicadores de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Cuando justo tienen una diligencia, ¿no? Comienzan a revivir toda la situación de violencia, comienzan a tener manifestaciones oníricas, comienzan a tener sueños sangrientos, por ejemplo, orientados a las vivencias de violencia que han tenido. Entonces, cómo recibimos a las usuarias es un tema bastante delicado, pero también es un trabajo muy, muy lindo y particularmente a mí me llena mucho como profesional, como ser humano, porque movilizamos los recursos profesionales e institucionales para que las mismas puedan vivir una vida libre de violencia y que sobre todo puedan comenzar a recuperar su salud emocional, que es lo mejor que uno puede ver en este trabajo. Muchas gracias, licenciada, por todo el detalle de la información que nos ha dado de cómo es la atención en el Centro Mujer, ¿no? Esperamos que este gran aporte pueda llegar a todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, indistintamente de que sean profesionales o no en la actividad que realicen, porque la violencia, bueno, está en todas partes. Bien, continuamos. Licenciado Lizano, usted tocó uno de los puntos de tanto que nos estuvo detallando sobre este programa, nos habló de la construcción de estereotipos, ¿no? En ese punto me gustaría que nos pueda dar a conocer mayores alcances. Usted dijo que esto se da también en la primera adolescencia, ¿no? O sea, a fin de poder nosotros prevenir los padres, porque mucho depende en los hogares la formación de nuestros futuros hombres, ¿no? Y claro, explicar sobre la formación de estereotipos tiene mucho que ver con el desarrollo cognitivo. Las teorías clásicas de Piaget, de Kohlberg, las teorías que a nosotros nos permiten saber sobre la generación del pensamiento abstracto concreto, son muy útiles para poder entender la manera de pensar de muchos de estas personalidades que estamos estudiando ahora. Por ejemplo, muchas veces se pretende, doy ejemplos muy espontáneos por el tiempo nada más, muchas veces se pretende hacer uso de la razón en los niños de 4, 3 años de edad, 5 años de edad. ¿Es esto idóneo? En una edad en donde la emergencia es estrictamente emocional, nadie dice que no tiene función cognitiva, definitivamente, pero la edad es estrictamente emocional. Si recordamos el modo en que se desarrolla la psicosexualidad, tomando como referencia, por ejemplo, a uno de mis favoritos autores, Erik Erikson, vemos cómo este periodo de esperanza, de industrialización, el periodo en donde el niño empieza a maquinar con el cuerpo, a ser intrusivo, a ir y venir, en fin, se ve mediatizado por la racionalidad de los cuidadores. Cuando digo cuidadores hablo en general, tanto de padre, tío, en fin, los cuidadores. Y entonces, si hay un tropiezo, si se cae el vaso sobre la mesa, si se ensucia la ropa de una manera muy, muy accidental, lo primero que viene es una riña emotiva o una racionalidad que no le corresponde a esa edad. Entonces, aquí la generación de estereotipos empiezan a surgir. Está de más decir que la generación de estereotipos se da todavía de una manera muy fuerte, basada en la binariedad. Ese concepto de binariedad que enriqueció mucho esta profesora de la Universidad de Chicago, Judith Butler,
cuando escribe, bueno, ha escrito muchos textos, pero uno de los más importantes es El género en disputa, donde empieza a ver cómo se construye el género a partir de estereotipos. Nos permite pues entender cómo a partir de estas etapas ya se van brindando ideas, se van brindando formas de pensamiento que construyen determinado género. Se ha mencionado acá, todos los acá presentes lo hemos mencionado en algún momento, cómo se construyen estas formas de pensamiento. Que, repito, no son patologizadas, no corresponden a un enfermo mental, definitivamente, pero sí corresponden a un tipo de educación que la forma. Precisamente por eso es que nuestro programa, que humildemente lo estamos construyendo, está basado en el enfoque de género, ¿no? Porque permite ver cómo se va construyendo de manera educativa, de manera progresiva, esta forma de entender al hombre, ¿no? Y que muchas veces es construida sobre sesgos. La constitución del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La constitución del modo de entender la sexualidad, del modo de entender el género, son formas que están plagadas de estereotipos. La vez pasada mi hija me corrige, fíjense, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Estábamos cenando con ella y entonces yo le empiezo a hablar de una compañera. ¿Cómo están tus compañeras en el colegio? Le digo. ¿A quién te refieres? ¿De cuál de ellas? Y yo le hago el comentario y le digo, de tu amiga, la gordita. Y entonces, ¿por qué te tienes que referir así? Fíjense, ¿por qué te tienes que referir así a una de mis amigas utilizando su constitución física? Eso es un estereotipo. Mira lo que estás haciendo, papá, me dice. Y yo me quedé en silencio absoluto porque ella tenía toda la razón, ¿no? ¿Por qué tenía que llamarla la gordita? ¿No? ¿Y por qué no por su nombre? Entonces, esta forma de entender las construcciones, pues, están tan, pero tan a la mano, que imagínense, en promedio, nosotros que modestamente, digo, hemos terminado una profesión, ahora imagínense en las personas que no la tienen, u otros que no han acabado la secundaria, u otros que siquiera han puesto en práctica, regreso a Piaget, esa forma de pensamiento abstracta que enriquece al ser humano, que nos permite comunicarnos. Entonces, retomando, los estadios del pensamiento deben ir de la mano con una educación adecuada. Y lamentablemente, la educación que muchas veces hacen los cuidadores de los pequeños no son las más idóneas. Educar al cuidador es una tarea, parece cíclica, parece reiterativa, pero es una necesidad. Uno de los puntos, y con esto acabo, ¿no? Uno de los puntos que tomamos en consideración en el programa es la atención que hace un hombre a los medios de comunicación, la atención que hace a un periódico cuando llega a la mano. No sé si se han dado cuenta, pero no lo sé bajo qué circunstancias, pero el Trome ya no publica en la etapa última de su portada a las malcriadas, tenían un título que le llamaban las malcriadas, ¿no? Esas malcriadas que nos puede jalar una risa por un momento a nosotros, ¿sí? Dentro de un establecimiento penitenciario, es una forma de cultivo de una sexualidad distorsionada. Si uno ingresa a una celda de un interno, encuentra la colección de ese tipo de fotos que salían en el periódico y tienen así de coleccionables. Los techos están pegados de esas formas de fotografías que presentan los periódicos. O sea, estamos hablando de un cultivo de la sexualidad basada en estereotipos, ¿no? Ninguna de las fotos seguramente era gordita, ¿no? Ni ninguna de las fotos era muy flaquita, muy flaca, como yo flaco. No, de ninguna manera. Entonces, los medios de comunicación tienen una serie de ejemplos, ¿no? Y tienen una serie de incidencias en la construcción de los estereotipos en la personalidad masculina y seguramente que también en la femenina. Y esto involucramos en nuestro programa. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Moras, se ha normalizado la violencia, ¿no? Aquí en todas las exposiciones que están dando ustedes, hay esa coincidencia, ¿no? De que, entre tantas, de que la violencia realmente está normalizada en todas partes y en todos los sectores. Me gustaría que usted nos pueda explicar, quizás los oyentes también quisieran saber cuáles son los motivos que lleva en estas clásicas
peleas, disputas que hay entre parejas ya en la convivencia con mayor frecuencia, o cuál es la mayor incidencia que motiva que de pronto se desaten estas agresiones que lleguen hasta el feminicidio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, dentro de lo que ha sido la formación que también he podido llevar para lo que es la intervención en terapia de pareja, pues he podido ir revisando también algunos estudios y libros de John Gottman, que es un psicólogo estadounidense, y que él en este caso ha investigado por más de 30 años parejas alrededor del mundo, ¿no? Y en este caso él mencionaba de que sus estudios se planteaban desde una pregunta, que era el por qué habían relaciones que funcionan y otras no. Que creo que puede ser una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que algunas funcionan y duran hasta que la muerte nos Sí. separe, ¿no? Y son buenas, y por qué hay otras que pareciera que hubiera un reloj, ¿no? Tic tac, y vuela, ¿no? En cualquier momento, no se sabe en qué momento va a pasar. Y bueno, él hablaba mucho de lo que era el tema de un planteamiento violento, ¿no? Como señal de que van apareciendo y que pueden ser predictores, no solamente de divorcio, sino de que se vaya instalando la violencia dentro de lo que es la relación, ¿no? En vez de comenzar con la comunicación en base a lo que yo pueda estar sintiendo por lo que ha podido suceder, lo primero que yo hago es atacar a la otra persona o decir de que tiene un defecto de fábrica, por decirlo de esa manera, ¿no? Eres impuntual, nunca vas a cambiar, siempre vas a poder ser así, ¿no? Ese es un planteamiento violento y esa es crítica, porque va hacia la personalidad en este caso de quien tienes al frente. Una cosa distinta es, me he sentido mal porque has llegado tarde a la cita que teníamos, la próxima vez avísame por un mensaje de texto, ¿no? Esa es queja, estoy validando, estoy mencionando el cómo me he podido sentir, y en todo caso te estoy sugiriendo qué es lo que puedes hacer también para que yo pueda estar mejor, ¿no? Ese es uno de ellos, ¿no? Luego, pues, él empezaba a hablar sobre el tema de sentirse abrumado. Tanto varones como mujeres respondemos de una manera distinta a lo que es el tema de las situaciones o de las discusiones que se pueden tener, ¿no? También dentro de ella están los propios mitos, ¿no? Que se piensan que las parejas felices, por ejemplo, no tienen problemas, que esa es una de las cosas que te das cuenta dentro de cualquier tipo de relación, que en realidad termina siendo absurda, ¿no? ¿Por qué? Porque una pareja que sea feliz no significa de que no vaya a poder tener una discusión o un problema, o que vaya a poder convivir con un problema no solucionable por el resto de su vida. Ejemplo, una enfermedad crónica, que es como una enfermedad crónica que te va a acompañar a lo largo del tiempo y que va a generar incomodidades, discusión, problemas dentro de una relación de pareja. No la vas a poder evitar, vas a tener que convivir, pero vas a ir armando ciertas estrategias para que la convivencia con esta dificultad pues no genere discusiones, no genere problemas que al final vayan escalando y que, bueno, pues luego se pueda ir hablando sobre algún tipo de violencia, ¿no? De igual manera hablaba sobre el tema de que muy poco se enseña a que uno se pueda relajar, y tampoco se enseña menos aún a que la otra persona, o sea, la otra parte de la pareja, pueda también ayudar a relajar a su compañero, ¿no? Que son pequeños detalles, digamos, pues, ¿no? Que nosotros vamos a poder enseñar también dentro del espacio de la relación, ¿no? Igual los intentos de reparación fallidos. Gondon mencionaba que en este caso las personas cuando llegan a discutir, llegan a tener un inconveniente, lo que buscan es que esto no es que se vaya a olvidar, sino es poder bajar la calentura del momento, ¿no? Tal vez con algo de humor, tal vez con de repente incluso un piropo, decirle de repente de la forma cariñosa en la cual se puede comunicar con la otra parte, pero lo que sucede ya en situaciones en las cuales se ha instalado una forma de comunicación difícil o violenta, pues no es tomado en cuenta, ¿no? Ahora hasta lo que pudiera haber sonado en otro momento como vamos a calmarnos, pues llega a ser un disparador a que
siga lo que es la ola de la discusión, ¿no? Y pues, como un último punto, mencionaba que en estas relaciones de pareja, por ejemplo, que tienden a ser violentas, existe más situaciones negativas y malos recuerdos que situaciones positivas, ¿no? Él incluso hablaba de un número, ¿no? Por cada cosa positiva que una relación de pareja podía recordar, habían 5 situaciones negativas, ¿no? Viendo justamente esa proporción del por qué también la persona, antes incluso de poder discutir, ya se encontraba predispuesta a que la situación iba a terminar mal o peor incluso de la que puede haber comenzado. Entonces, son pequeños detalles que al final puedo compartir también. Sí, cómo no. Gracias, licenciada. Licenciada, las mujeres a estas alturas del 2021 todavía sufrimos de violencia, ¿no? Hemos estado teniendo conocimiento de las diversas formas en que son violentadas. Por la experiencia que usted está llevando, ¿cuáles son, digamos, con más frecuencia los factores que hasta el momento, hasta la actualidad, siguen teniendo esa influencia para que ellas sigan soportando, sigan dentro de este ciclo de violencia del cual se ha hablado, ¿no? En realidad, muy interesante su pregunta. Son varios en realidad factores que de una u otra forma confluyen a que la violencia se siga perpetrando como tal. Justamente la violencia se da justamente como esas acciones orientadas a generar daño o muerte a nivel físico, psicológico, no sexual incluso, en las mujeres por su condición de tal. Ahí es donde quiero centrarme. O sea, que por el hecho de ser mujeres es que justamente se dan estos comportamientos de violencia. Es bastante característico que se interpreta, ¿no? Justamente como hay un antecedente de disfuncionalidad familiar en estas personas quienes son víctimas de violencia en su gran mayoría, justamente interpretan los actos de violencia ejercidos en los hogares como simples problemas familiares. No logran discriminar, pero esto no es lo llamativo. Justamente lo llamativo es lo que está detrás, la normalización de la violencia, la naturalización de la violencia como tal, ¿no? Como decía hace un momento en el ejemplo de esta joven que tuve como usuaria, ella interpretaba justamente que los comportamientos de celos, ¿no? Y de los comportamientos vigilantes y de prohibición que tenía para con ella su pareja, lo notaba como una expresión de amor, lo veía como una expresión de amor y no como una de violencia. Y justamente va porque muchas veces se romantiza la situación o la relación de pareja y no se vislumbra como tal o no se analiza con una realidad tal, ¿no? En que, si bien es cierto lo esperado en una relación de pareja es que puedan darse conflictos, puedan darse diferencias, porque justamente cada uno viene con un antecedente de vida, cada uno tiene una personalidad ya marcada para entonces, pero otra cosa es que se venga a la violencia. Otro de los factores que creo yo que influyen mucho es justamente la presión social, ¿no? Por ejemplo, he tenido infinidad de usuarias, muchísimas usuarias, que ellas en algún momento valoraron la posibilidad de querer separarse, pero allí venía un poco la presión. Pero ¿cómo te vas a ver tú siendo una mamá sola con hijos? ¿Vas a poder? ¿Cómo vas a dejar tú a tus hijos sin un padre? ¿Realmente crees tú que es justo? Sí, pero él me golpea, me grita, me insulta, hasta me es infiel, me minimiza, ¿no? Pero no, tú tienes que apostar por tu matrimonio, ¿no? Son muchas de las expresiones que nuestras usuarias vienen, ¿no? Y nos comentan. Y acá, obviamente, en la medida en que se logre trabajar con una labor de sensibilización, ¿no? Es que creo que la misma red o la misma familia, creo que a la larga podría ser un soporte, un sostén para que esas usuarias puedan salir de la situación de ser víctimas de violencia. Pero mientras que no se trabaje sobre estos mitos, no sobre estas construcciones sociales, no, bueno, definitivamente el enfoque de género ayuda muchísimo allí a poder entender un poco lo que sucede en el tema de la violencia. Creo que no vamos a poder avanzar. Se requiere mucha sensibilización al respecto, mucho trabajo de fondo, pero sobre todo un trabajo bastante arduo por parte de las instituciones, sean estatales, para poder llegar a
a generar esta accesibilidad de los servicios, de la información justamente a los usuarios. Porque si estando acá en Lima, ¿no?, vemos este tipo de casos, imagínense lo que vemos también, o la realidad que se percibe en el interior del país. Allí es sumamente compleja incluso, ¿no?, muchísimo más compleja. Pero como le digo, en la medida en que vayamos deconstruyendo estos mitos, ¿no?, estas construcciones o estos factores socioculturales, las construcciones socioculturales que se dan en torno a la violencia, yo creo que vamos a lograr un gran avance. Yo apostaría mucho por la educación en las nuevas generaciones, que la educación que se pueda brindar sea en base a un enfoque de género. Y como bien lo mencionó uno de los licenciados, creo que también hay que trabajar arduamente en el cuidador de estos niños, porque justamente le comento que una de las consecuencias de la violencia contra la mujer es lo que le llamamos la transferencia intergeneracional. ¿Esto qué significa? Que justamente las menores de edad, ¿no?, mujeres, quienes han crecido en un hogar de violencia familiar, o sea, siendo partícipes o siendo objetos de violencia colateral, como le llamamos nosotros, ¿no? Los menores de edad observan cómo es que papá violenta a la mamá, ¿no? Eso se le llama violencia psicológica colateral. Crecen en estos contextos o incluso habiendo sido ellas mismas objeto de violencia en particular, cuando lleguen a una reproductiva, van a ser justamente más proclives o más propensas a buscar justamente una pareja muy afín a la que la mamá tuvo, o en su defecto a repetir o a vivir en una situación también de violencia. Entonces, acá se requiere un trabajo muy arduo en las generaciones, en los menores, ¿no? Pero también en los cuidadores. Yo apuesto mucho, ya como psicóloga, en la crianza positiva, en la disciplina positiva, una crianza orientada en base al respeto, ¿no?, pero también a la puesta de límites, pero también para poder un poco deconstruir estas formas antiguas, ¿no?, de cómo criar o lo que es correcto en relación a la corrección como tal, cuando en realidad es violencia, ¿no? También es todo un trabajo, supone todo un trabajo para poder desaprender y aprender. Muchas gracias. Brevemente, les puedo compartir, la presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia en condición de vulnerabilidad del Poder Judicial, la licenciada Tello, informó que de enero a octubre del 2021 se han producido cerca de 110 feminicidios en el país. Y también hay otras cifras, por ejemplo, 172 mujeres adultas que fueron reportadas desaparecidas, que representa una ligera disminución de 2% en el registro respecto a mayo, pero sin embargo en estos últimos meses han aumentado la cantidad de mujeres que han desaparecido. Es decir, todo este contexto de violencia va en aumento. Licenciado Lizano, no sé cuál sería más que conclusión, su aporte en relación a la celeridad o cumplimiento de las sentencias en cuanto a los agresores, a los violentadores, ¿no? Si eso tendría mucho que ver también con el aumento de la violencia. Es decir, que si se fueran, realmente las sentencias se cumplieran a ellos, y no viéramos que a veces no hay cumplimiento por parte del Poder Judicial en algunos casos, entonces no habrían quizás mayores casos de violencia. No sé cómo podría explicarnos este criterio que yo estoy alcanzando, ¿no? ¿Me escuchó el doctor Lizano? Sí. Su audífono, seguro. De repente ha cerrado el micrófono. Mil disculpas, a veces uno, para que no se escuchen ruidos, Sí, en fin, presioné igual. así es. Fíjense. Sí, doctor. ¿Me escuchó la pregunta? Bastante bien. Las formas de entender la violencia, decía, está muy en relación con el enfoque de violencia que nosotros tomemos. Por ejemplo, uno de los autores que habla sobre la violencia de una manera palpable, porque la vivió, trabajó en la ONU, participó en guerras, en conflictos en todos los continentes, fue Johan Galtung.
Este profesor de la Universidad de Oslo habla de la violencia entendida de dos formas, muy simples y muy sencillas, pero que no son, digamos, capturadas por otros enfoques que hablan de la violencia. Decir de la violencia que es visible y decir que también es invisible es bastante sencillo. Si cogemos un periódico o prendemos un canal de televisión temprano en la mañana, rápidamente vemos en qué consiste esa violencia visible. Si vemos las estadísticas que nos han mencionado, está lo visible. Si alguien mata o roba o viola a otra persona, está la violencia visible, palpable. Pero esa no es la violencia, que sostiene a la gran violencia que estamos hablando. La gran violencia de la que sostiene a todo lo que está siendo objeto de nuestra conversación en este momento es la violencia invisible, la violencia que no se ve. Y dice este profesor de la Universidad de Oslo, esa violencia que no se ve, se estructura de dos maneras, se forma o se presenta de dos maneras. Una de manera cultural y la otra de manera estructural. Cuando hablamos de las dos son invisibles, no las tenemos ahí, pero están presentes. Cuando hablamos de la cultural, estamos hablando a partir de lo que estamos conversando, los estereotipos, las formas educativas, la crianza, que muchas veces está normalizada y la soslayamos, ¿sí? Esa forma de corregir que tiene el cuidador y que muchas veces nos reímos con un palmazo, qué sé yo, un cocacho, o un calificativo, ¿no? O como llamarle, como lo hice yo hace un momento, gorda o gorda, a una jovencita que yo ni conozco, solo la recordaba porque era pequeñita y ahora ya tiene 20 años, pero yo le decía gordita. En fin, son formas invisibles, culturales de ejercer la violencia. Pero esa no es la más importante. La más importante, dice este profesor, ¿sí? que me encanta su lectura porque es un profesor que ha convivido con la violencia más de 40 años, es la estructural. Esta violencia que constituyen las instituciones, que constituyen las formas, la organización, el sistema de las organizaciones, la jerarquía que tienen las organizaciones y que constituyen los grupos sociales, lo que somos, nuestra convivencia. Como por ejemplo cuando uno va a un banco y hace una cola de una cuadra o 2 cuadras, innecesariamente, cuando existen otros procedimientos, o cuando una persona paga durante 30 años a un seguro social y cuando llegue el momento y necesita un balón de gas no la tiene. O como cuando en una institución educativa el director pasa por alto formas de injusticia que todos se dan cuenta, pero como es el director, por eso la vez pasada le preguntaba a un alumno, ¿quién hace más daño? ¿El psicólogo que entrevista y que calla y no denuncia? ¿O el director de un plantel que sabiendo también calla y denuncia? Ella me respondió, es el psicólogo. Sí, pero en el caso del psicólogo estamos hablando de un individuo, de un trabajador, de una persona. En el caso del director estamos hablando de la institución. Entonces, para cerrar la idea, estas formas de violencia que se presentan cultural y estructural son las que sostienen a todas estas violencias que nosotros sí visibilizamos, ¿no? Ahora, la forma de atenuar o menguar esta forma de violencia no están pues ya apuntando directamente a los espacios visibles, no, sino a los espacios invisibles, ¿no? ¿Dónde están los espacios invisibles? Están pues en la crianza, están en el proceso escolarizado o de escolarización, están en los niveles universitarios, ahí están las formas invisibles. Entonces, el programa, la forma de intervenir a manera de política no es una cuestión microscópica, sino es bastante grande y bastante agresiva, debe serlo, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad que la contiene, no es poca cosa. Gracias, doctor. Bien, terminando, y vamos a ir terminando ya con el licenciado Moras. Nos mencionó que al final iba a hacer algunos otros, nos iba a ampliar un poco la información de estas pautas en la pareja, ¿no? Esas pautas en la pareja para que haya una mejor convivencia y que no
resulten estos conflictos que terminan en violencia. ¿Qué es este postulado que mencionaba hace un momento de Gottman? Pues él no solamente estudia cuáles eran estos indicadores predictores de divorcio o de escalada de violencia, sino también él menciona sus famosos antídotos, ¿no? Justamente para poder dar y también mencionar la otra cara, ¿no? No todo es problema o dificultad, sino también hay formas en las cuales nosotros podemos relacionarnos dentro de lo que puede ser una relación humana, no es necesariamente pareja, ¿bien? No solo exclusivamente pareja, y que en este caso puede funcionar, pero en base a práctica, entrenamiento, ¿no? Una de ellas era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El hecho de poder usar la queja frente a alguna situación que se pueda haber generado, ¿no? Distinto al ejemplo que di de la crítica, ¿no? En cuanto a ir directamente hacia la conducta, generalizar lo que puede haber pasado, más bien hablar desde el yo, desde la emoción y poder darlo a conocer, ¿no? Un segundo punto es poder crear una cultura de aprecio hacia la otra persona, ¿no? Yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Que él descubrió que dentro de lo que era el tema de estas discusiones que se podían dar en pareja, si es que el desprecio estaba instalado en la relación, pues eso aumentaba hasta un 95% en probabilidad de que esa relación fuera a romperse. Entonces estamos hablando pues no de un predictor muy alto de divorcio, de separación, ¿no? Y esto evidentemente si es que va en escalada, no solamente va a ser el punto final de la separación, sino también la instalación de esta violencia, ¿no? Que puede escalar incluso a física en este caso. El sentido de responsabilidad. Mucho también tiene que ver con lo que comentaba hace un momento el doctor Richard, ¿no? En cuanto a los estereotipos de el varón tiene que ocuparse de lo que es traer el dinero, de trabajar, versus lo que es la mujer que debe encargarse de la casa, de la crianza. Y esto lo vemos mucho dentro de la consulta, cuando se sientan ambos padres, entre comillas, que llegaron ambos padres, porque normalmente es la mamá quien llega para poder mencionar que hay un problema con su niño, y en esas explicaciones que dan, pues el varón lo que le dice a su esposa o a su pareja es, pero esa es tu función, ¿no? Tu trabajo es criar con a mis hijos y mira lo que estás haciendo, por eso es que estamos acá, echando esa responsabilidad a la otra parte mientras que uno se hace de lado, ¿no? El problema es de solamente una persona, ¿no? Hay que buscar justamente el hecho de poder generar cierta responsabilidad en las cosas que pueden estar pasando dentro de la relación, ¿no? No solamente el que llega a actuar o el que puede haber propiciado es el único responsable dentro de lo que puede haber sido la dificultad, si no son ambos, porque es una relación de pareja, ¿no? De igual manera, el hecho de poder aprender a relajarse y ayudar también a que la otra persona se relaje. Yo mencionaba hace un momento el tema del humor, ¿no? Que en este caso es una de las formas también en las cuales nosotros podemos cuidar nuestra propia relación de pareja, ¿no? Hay que saber en qué momento también poder utilizarlo. El humor no significa o no es llevarlo al punto de ser sarcásticos, pues no, porque esto es una forma también de poder herir a la otra parte. Pero Gottman mencionaba que en las relaciones de pareja, las cuales él denominaba maestros en las relaciones, pues sabían calibrar y utilizar el tema del humor para poder bajar la intensidad de la discusión que puede ir cabalgando, ¿no? De igual manera, la actitud cariñosa son pequeños detalles que uno puede ir generando dentro de su relación también y que al final no lo hace por este concepto tal vez cerrado de que si ya convivo o si ya me casé o ya tengo una relación, pues la etapa de enamoramiento es la única en la cual me voy a mostrar cariñoso y posterior a ello ya no es necesario porque ya tengo o ya estoy en la relación, ¿no? ¿Para qué cuidarla si hasta el final ya me casé, ¿no? O sea, y no hay una vuelta atrás, por decirlo de esa manera. Son conceptos, ideas que se tienen y que están a nivel cultural y que también terminan reforzando este hecho, pues, ¿no? Que estamos viendo de no seguir mostrando esa actitud cariñosa, seguir reforzándola, ¿no? Seguir conociéndose dentro de lo que es la relación de pareja, ¿no? Y también el hecho de poder medir y ser consciente de estas respuestas no verbales que tenemos, ¿no? En cuanto a una discusión, y probablemente nosotros lo hemos podido ver cuando hemos conversado con cualquier persona, no solamente en una relación de pareja, en cuanto a decimos algo y la otra persona
hace este gesto de blanquear los ojos, ¿no? Voltear los ojos hacia arriba, ¿no? Sí, disculpe, amor, lo que sucede es de que llegué tarde porque se atoró el tráfico, etcétera, ¿no? Claro, y hace el gesto hacia arriba, ¿no? Que en otras palabras lo que te está diciendo es de que no te cree ni un medio de lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, son detalles que también nosotros debemos de cuidar, no solamente se hiere con la palabra, ¿no? Sino también se hiere con la conducta, con lo que no se dice, con la omisión, ¿no? Y estos puntos son, creo que, detalles muy importantes que en este caso hay que poder reconocer, ¿no? Y un último punto sumamente importante es ese, hacer que los sueños de la otra persona también se puedan cumplir, no solamente que se desarrolle la pareja como tal, sino que cada uno de los sueños de las personas en forma individual se puedan ir dando con el tiempo, ¿no? No solamente se trabaja por, soy una pareja porque quiero tener hijos, sino porque quiero desarrollarme como persona, quiero ser un buen profesional, quiero ser una buena pareja, quiero ser una buena mamá, quiero ser una buena hija. Son varios roles que se cumplen dentro de lo que es una relación. Yo no estoy en una relación y olvido de que soy papá, o que olvido que soy hijo, que olvido que soy amigo, o que soy trabajador, ¿no? Y la última, que es ese sentido de trascendencia que debe de tener la pareja al fin y al cabo, ¿no? ¿De qué manera yo quiero ser recordado o recordada en este momento? Ya sea de forma individual o también como pareja. Son detalles que se tienen que ir trabajando, ¿no? Y que al final terminan fortaleciendo esa relación. Pero es de todos los días, no es solamente un instante y listo, ¿no? Llegué a la meta y de aquí en adelante todo va a seguir así, ¿no? Es de día a día. Tú. Licenciada Jenny, su audio. Bueno, este es es una frecuencia también en la tecnología. Bien, licenciada, repito, algo cortito nomás, ¿cómo pueden atenderse quienes necesiten hacer alguna denuncia o orientación psicológica en el CEN del Callao, ¿no? Donde usted se encuentra? Mire, le comento de que en realidad, bueno, tenemos centros de emergencia mujer en todo el Perú, en realidad, ¿ya? Y lo que podría decir, como para cerrar mi participación, es que una cosa es conflicto y otra cosa es violencia. Muchas veces las personas agresoras, cuando están en esta fase de luna de miel, suelen decir, vayamos a terapia psicológica, la alma del amor, hagámoslo por nosotros. Y cuando hora de la hora llega el momento de ir a una terapia, finalmente comienzan a insultar, ay, pero tú eres una loca, la que necesita terapia eres tú y no yo, y nuevamente se da el tema de la violencia, porque pasamos, se reactiva, se reinicia el nuevo ciclo de la violencia, ¿no? Que es el tema de la acumulación de la atención. ¿A qué yo voy con esta expresión de que vamos a terapia o no? Porque muchas veces uno tiene la idea de que en un primer momento la solución para situaciones de violencia va a ser ir a una terapia de parejas, cuando en realidad lo que se tiene que primar en una situación de violencia es la vida. Entonces, si yo presento conflictos, ¿a qué yo voy con esto? De repente yo tengo problemas de comunicación con mi pareja, de repente necesito incorporar estrategias de negociación de conflictos, afianzar mi comunicación o lograr una comunicación efectiva con mi pareja, entonces puedo apostar en un primer momento por una terapia. Pero cuando ya se van dando situaciones de violencia, como había mencionado en el tema de la descalificación, las amenazas, el condicionamiento, ¿no? El amedrentamiento para poder lograr algo, entonces automáticamente se necesita tomar acciones al respecto. No es muy usual, justamente por esa situación de violencia o el efecto de la misma, que las usuarias estén empoderadas y vayan a una comisaría a ejercer sus derechos. No suele pasar eso. Pero lo que sí te podría decir a ti como mujer es que te des el permiso de ayudarte a ti misma. ¿Y cómo lo puedes hacer? De repente, si no te sientes lista como para acudir con la Policía Nacional a la comisaría, hay otros canales. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene el chat 100, tiene la línea 100, tiene los centros de emergencia mujer, que a nivel nacional hay muchos de ellos en comisarías. También están los regulares que ya están en otros, en el lugar geográfico, ¿no? Donde o en el espacio geográfico más cercano donde la usuaria vive, que te dé la oportunidad de pedir apoyo. Porque muchas veces no solo eres tú misma, sino también es el apoyo que tú vas a poder gestionar con tus niños, con tus hijitos. Con eso me gustaría cerrar mi participación. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Unos últimos mensajes así bien cortitos para el licenciado Lizano y el licenciado Moras, por favor.
Bueno, lo más importante es felicitar a este canal que tenemos del Colegio de Psicólogos, tan importante, que permite compartir las experiencias y compartir las posibilidades desde nuestras miradas. Es importante que esto se reproduzca. Me gustaría saber de otras instituciones que hacen lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación tienen un poder, tienen un impacto muy grande. Y finalmente, pues agradecer al doctor David Villarreal por la invitación y saludar Jenny, que este extraordinario programa que permite crecer y ser una especie de elemento psicoeducativo para muchos profesionales que están viendo y a través de las redes sociales, ¿no? Termina siendo un mecanismo muy importante. Muchas gracias. Sí, adelante, licenciado Moras. Sí, de igual manera, pues no, agradecer la invitación, agradecer también el hecho de poder pertenecer y ser parte de lo que es el programa de voluntariado. Sí. Me ha encantado realmente poder escuchar y conocer muchísimo más. Incluso me ha interesado mucho el tema del programa que mencionaba el psicólogo Richard con respecto a lo que se está haciendo ya dentro de las instituciones penitenciarias, ¿no? El trabajo que viene haciendo también Sherlyn me parece pues sumamente Sí, importante, ¿no? Y creo que cada pequeño aporte que se ha podido dar es importante que pueda no solamente llegar a quienes han escuchado en este momento, ¿no? Sino a que ellos sean voz también y puedan jugar esa gente de ser preventores y de promotores de un estilo de vida saludable, ¿no? De ese cuidado, de ese autocuidado, de ese amor propio que creo que tiene que ver mucho con el tema también de evitar y de erradicar la violencia desde su raíz, ¿no? Y nuevamente, pues, ¿no? El hecho de que este tipo de espacios continúen, se sigan generando, pues, ¿no? Y tenga cada vez mayor cabida y recepción también del público. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos hemos pasado casi 10 minutos, pero les agradezco mucho por su compromiso, por la presencia aquí con nosotros, al equipo de imagen también. Sabemos que estamos trabajando duro todos estos días. Yo les agradezco mucho por hacer posible Psicotema Perú. Hasta otra oportunidad, ha estado con nosotros la psicóloga Sherlyn Repeto Guzmán, el psicólogo Richard Rizano Villate y el psicólogo Eduardo Mora Rosado. Gracias a ustedes. Hasta el próximo programa. Me gustaría, Jenny, perdóname, para que compartamos correos sí, para comunicarnos, porque me interesan lo que mis colegas hacen y pues en alguna manera invitarlos a que sean parte del jurado de calificación de nuestro programa, porque veo que están muy comprometidos con este tema. Si lo permiten, yo les podría hacer llegar, sí, una invitación y poder involucrarnos en esto, ¿no? Me interesa mucho la mirada que ellos tienen. Sí, perfecto. Qué bueno poder ser mediadores a través del programa de un trabajo en conjunto de ustedes, los especialistas en la salud psicológica. Hasta una próxima oportunidad y que estén bien. Gracias. Hasta luego.